La noche en el túnel embrujado. Hola comunidad. Mi nombre es Luis. Tengo poco más de 40 años y vivo en Puebla, México. Durante muchos años trabajé como trailero, recorriendo carreteras de un lado a otro del país. En esos viajes escuché infinidad de leyendas, historias de apariciones y anécdotas espeluznantes, que siempre pensé eran inventos de choferes aburridos en la madrugada. Pero hubo una noche, una sola noche, en la que descubrí que no todas las leyendas son cuentos. Yo mismo fui testigo de algo que me persigue hasta hoy. Un encuentro en el túnel que después todos comenzaron a llamar el túnel embrujado. El inicio del viaje era a finales de septiembre del año 2007. Me asignaron un viaje sencillo, llevar una carga desde Veracruz hasta Puebla. Lo planeado era salir en la mañana y llegar sin contratiempos, pero los clientes se retrasaron con los papeles y no pude salir hasta la noche. Recuerdo bien, eran casi las 10 cuando encendí el motor. Lloviznaba, el aire estaba húmedo y frío, y la carretera se veía más solitaria que nunca. Aún así, avancé confiado. Siempre me gustó conducir de noche. Menos tráfico, menos calor. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. El viento soplaba con un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo rancio. No le di importancia y seguí. Alrededor de la medianoche llegué a un tramo de montaña. Allí se encontraba un túnel no muy largo, quizá 300 metros, famoso entre camioneros por sus curvas peligrosas. Algunos colegas decían en broma que los fantasmas del túnel jugaban con los frenos. Yo me reía de esas cosas. Hasta esa noche, la primera aparición, cuando faltaban unos 200 metros para entrar, vi algo que me obligó a frenar en seco. Bajo la lluvia tenue, iluminada por mis faros, estaba una mujer parada justo en medio de la carretera. Era delgada, muy alta, vestida con un manto negro que le cubría casi todo el cuerpo. El cabello largo y enmarañado le tapaba la cara. No se movía. Toqué el claxon varias veces. De repente, la mujer levantó la cabeza y pude verle el rostro. Dios mío, su piel era pálida como la cal, los ojos hundidos y negros, y la boca se abrió en un grito silencioso. Aterrado, aceleré para esquivarla. En el instante en que pasé junto a ella, escuché un chirrido metálico, como si unas uñas largas hubieran arañado la caja del tráiler. Cuando miré por el retrovisor, la carretera estaba vacía. Dentro del túnel, intenté tranquilizarme pensando que era una alucinación por el cansancio. Crucé la entrada del túnel. El eco del motor retumbaba en las paredes. Las luces amarillas del techo parpadeaban, apagándose por segundos como si fueran a morir. Fue entonces cuando sucedió. El radio se encendió solo. Yo estaba seguro de haberlo apagado, pero de pronto una voz femenina, lejana y distorsionada, salió de los altavoces. ¿Me ayudas? Se me cayó la bolsa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era exactamente la frase de la leyenda que tantos contaban, la mujer del túnel que pide ayuda para recoger su bolso. Apagué el radio con brusquedad, pero la voz no se detuvo. Ahora resonaba dentro de la cabina, como si alguien hablara desde el asiento del copiloto. Miré de reojo. El asiento estaba vacío, pero el olor, un hedor insoportable a carne podrida, empezó a llenar el camión. Y entonces, el motor se apagó. El tablero se quedó oscuro. El túnel entero se sumió en las tinieblas. El encuentro, el silencio era absoluto. Solo escuchaba el goteo del agua filtrándose desde el techo. De pronto, toc toc toc, un golpeteo suave en la ventanilla lateral. Con el corazón en la garganta, giré la cabeza. Allí estaba ella, la misma mujer, pegada al vidrio. Sus ojos vacíos me miraban fijamente. La boca torcida murmuraba palabras quebradas. Ven, conmigo. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. Ella empezó a golpear con más fuerza. De repente, la puerta del copiloto se abrió sola, a pesar de que yo la había asegurado. Una mano huesuda, fría y llena de lodo, se asomó buscando entrar. Con todas mis fuerzas empujé la puerta y logré cerrarla de golpe. En ese instante, las luces del túnel se encendieron de nuevo, y el motor rugió como si nunca se hubiera detenido. Pisé el acelerador al máximo. El tráiler salió disparado. Antes de abandonar el túnel, alcancé a verla una vez más por el espejo. Estaba de pie en la entrada, con los brazos extendidos y los ojos brillando en la oscuridad. Después de aquella noche, llegué a Puebla con las manos temblorosas. Tardé horas en poder dormir.
Días después conté lo sucedido a algunos compañeros. Uno de los más viejos me dijo con seriedad: ¿Viste a la anciana del túnel? Muchos han chocado ahí porque ella los hace detenerse. Murió en un accidente justo en esa curva, y ahora busca compañía. Me quedé helado. Comprendí que no había sido un sueño. Tiempo después decidí dejar el volante y trabajar en el almacén. No podía seguir conduciendo de noche sin recordar ese rostro pegado a mi ventanilla. Conclusión. Hoy, cada vez que paso cerca de un túnel oscuro y comienza a llover, instintivamente apago el radio y sujeto fuerte el volante, porque sé que, en algún lugar de la carretera, ella sigue esperando, buscando al próximo conductor solitario que cometa el error de detenerse. La mujer que apareció de pronto en medio del camino. Me llamo Javier. Tengo 36 años y trabajo como técnico de refrigeración y aire acondicionado. Mi trabajo me obliga a viajar constantemente por distintas provincias del centro de México: Puebla, Tlaxcala, Hidalgo e incluso hasta Querétaro. Tengo una costumbre que muchos colegas consideran imprudente. Prefiero terminar el trabajo y volver a casa la misma noche, aunque sea tarde. Así evito madrugar al día siguiente para regresar. Esa manía me ha llevado a recorrer muchas veces las carreteras desiertas de madrugada, autopistas rectas como cuchillas, curvas de montaña en penumbra, y pueblos solitarios donde lo único que se escucha son grillos y el rugido constante del motor. Siempre me consideré alguien demasiado racional para creer en fantasmas, pero todo cambió la noche del 13 de noviembre de 2021, cuando conducía solo desde Huauchinango hasta Pachuca, después de reparar unos equipos en un pequeño hotel junto a la presa Necaxa. Aquella noche el clima era extraño. Hacía frío, corría un viento húmedo y el cielo estaba cubierto de nubes pesadas que ocultaban la luna. El primer presentimiento: salí poco después de las 11. El camino por la sierra era solitario, ni un solo automóvil en kilómetros. Puse la radio para acompañarme, pero solo escuchaba estática en la mayoría de las emisoras. Después de un rato, apagué todo y dejé que me envolviera el silencio. A medida que avanzaba, empecé a sentirme inquieto. No sabría explicar por qué. Tal vez fue el olor en el aire, una mezcla de tierra húmeda y algo rancio, como hierro oxidado. Me obligué a pensar que eran mis nervios, y seguí manejando. La aparición, en una curva antes de entrar a un tramo recto de la carretera, ocurrió. Una mujer apareció de golpe en medio del asfalto. Clavé el pie en el freno. Las llantas chillaron y el volante vibró. El coche se detuvo a pocos metros de ella. La mujer estaba inmóvil, mirando hacia abajo. Llevaba un vestido blanco sucio y desgarrado, y su cabello largo y negro le cubría casi todo el rostro. No parecía herida ni borracha, simplemente estaba ahí, como si hubiera surgido de la nada. Abrí la ventanilla unos centímetros y grité: «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». Ella levantó lentamente la cabeza. Su rostro era pálido como la cera, los ojos hundidos y oscuros, y la boca se abrió en una mueca imposible, como si quisiera gritar pero no saliera sonido alguno. El corazón me dio un vuelco. Cerré la ventanilla de golpe y traté de arrancar el coche. En ese momento, escuché un golpeteo seco en la puerta trasera, como si alguien hubiera dado un puñetazo desde afuera. El acoso en carretera. Aceleré con todas mis fuerzas. El coche se lanzó hacia adelante y dejé atrás a la mujer, o al menos eso creí, porque en el retrovisor, a pesar de la velocidad, seguía viéndola parada en el mismo lugar, inmóvil, observándome. Respiraba con dificultad, las manos me temblaban en el volante. La carretera era una recta interminable flanqueada por bosques. Intentaba convencerme de que todo había sido una alucinación por el cansancio. Entonces un ruido nuevo me heló la sangre. Alguien golpeaba el techo del coche. 3, 4 veces, como si viajara conmigo. Grité sin querer. Apreté el acelerador hasta que las revoluciones rozaron el límite. Después de varios kilómetros, los golpes cesaron. El desenlace: al llegar a la caseta de cobro de la autopista hacia Pachuca, un oficial me detuvo para revisar. Apenas bajé la ventanilla, me miró con extrañeza y dijo: «Oiga, ¿usted viene solo?». «Sí, claro», respondí todavía agitado. El hombre me observó unos segundos más y agregó: «Qué raro. Mi compañero y yo juraríamos que venía con una mujer sentada en el asiento trasero». Sentí que se me helaba la sangre. Miré hacia atrás. Los asientos estaban vacíos, pero el cinturón de seguridad del lado derecho se movía solo, como si alguien acabara de soltarlo. No dije nada más. Solo arranqué y me alejé de ahí lo más rápido posible. Epílogo.
Hoy sigo trabajando en el mismo oficio, pero nunca más vuelvo a casa de madrugada si tengo que pasar por esa carretera. Prefiero pagar un hotel barato y salir al amanecer, porque desde aquella noche, cada vez que manejo de noche y veo un tramo recto y desierto, temo volver a encontrarme con la mujer que apareció de pronto en medio del camino. Los pasos que seguían mi auto en la carretera desierta. Me llamo Andrés Ramírez. Tengo 37 años y trabajo como técnico en telecomunicaciones para una empresa que mantiene torres de señal en distintos pueblos de la Sierra de Puebla. En México, mi rutina casi siempre implica conducir largas horas de noche por carreteras poco transitadas, con curvas peligrosas y tramos, donde la oscuridad es tan densa que parece tragarse las luces altas. Me considero una persona racional. Siempre digo que los peligros reales en carretera son los asaltantes, los borrachos y el sueño. Los fantasmas son para la televisión. Pero hubo una noche en noviembre de 2019 en la que aprendí que hay cosas para las que la razón no alcanza. Esa experiencia aún me despierta sobresaltado y me obliga a evitar un tramo específico de la autopista. 1. El inicio del turno nocturno. Ese día había pasado revisando un repetidor en Zacatlán. Terminamos tarde porque la lluvia retrasó el trabajo. A las 10 de la noche estaba guardando las herramientas en la camioneta. Mis compañeros decidieron dormir en un pequeño hotel del pueblo, pero yo preferí regresar a Tlaxcala, donde vivo con mi esposa. Eran poco más de 3 horas de camino, y pensé que con café y música bastaría. La lluvia paró justo cuando arranqué. El pavimento estaba húmedo, brillante bajo la luz de los postes. Salí del pueblo, y pronto quedé solo en la autopista. Encendí la radio, pero la estática era insoportable. Al final opté por el silencio y el zumbido constante del motor. 2. El primer ruido. Después de unos 30 kilómetros, al entrar en un tramo recto rodeado de cañaverales, escuché algo extraño. Un paso seco, como si alguien hubiera pisado fuerte el asfalto detrás de la camioneta. Pensé que era la imaginación. Bajé un poco la velocidad, abrí la ventana para que entrara aire frío y me mantuviera despierto. Avancé unos minutos más, y ahí estaba otra vez. Pasos rítmicos, acompasados con el movimiento del vehículo. Lo más perturbador no era el sonido en sí, sino la sensación física. Cada vez que oía un paso, el chasis vibraba ligeramente, como si un peso invisible acompañara la marcha. Apagué la música del celular, contuve la respiración y escuché. El ruido seguía. Un paso, otro, otro, siempre a la altura de la puerta trasera. 3. La figura en el retrovisor. Miré el espejo lateral. Al principio no vi nada. Pero de pronto, en un destello de los faros traseros al reflejarse en un charco, me pareció distinguir una silueta oscura corriendo junto a la camioneta. No era posible. Íbamos a 80 kilómetros por hora. Nadie podría correr a esa velocidad. El corazón me golpeaba en el pecho. Giré el volante con torpeza y casi invadí el carril contrario. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Tranquilo, Andrés, me dije en voz alta. Es cansancio. Pero entonces, justo al entrar en un pequeño puente, escuché un golpe seco en la compuerta trasera, como un puño. 4. El pasajero invisible. Me obligué a seguir conduciendo. No había dónde detenerme. La carretera estaba desierta y oscura. La idea de quedarme parado en medio de la nada me daba aún más miedo. A los pocos minutos, sentí un hundimiento leve en el asiento trasero, como cuando alguien se deja caer suavemente. No quise mirar por el retrovisor, pero la curiosidad fue más fuerte. El espejo me devolvió la imagen de la fila trasera, aparentemente vacía, solo que el cinturón de seguridad del lado derecho estaba tensado, como si sujetara a alguien. Me invadió un frío que no provenía del clima. El aire dentro de la camioneta olía raro, una mezcla de tierra húmeda y hierro oxidado. No estás aquí, susurré, sin saber a quién se lo decía. Los pasos continuaban, ahora dentro del vehículo, resonando suaves pero constantes, como si alguien caminara en círculos sobre la alfombra trasera. 5. La curva del kilómetro 67. Llegué a un tramo que conozco bien. El kilómetro 67. Una curva cerrada cerca de un barranco. Justo allí suelen colocar ofrendas en Día de Muertos, porque hace años ocurrió un choque múltiple. Recordé esas cruces pintadas de blanco al costado de la carretera y se me erizó la piel. Mientras tomaba la curva, escuché que los pasos se aceleraban, casi corriendo dentro de la camioneta. El cinturón del asiento trasero se movía solo,
golpeando contra el respaldo. No aguanté más. Frené bruscamente y encendí las luces intermitentes. Me giré de golpe para mirar. El asiento estaba vacío. Silencio total. Respiré profundo. Intenté reírme de mí mismo y arranqué de nuevo. Pero apenas avancé unos metros. En el retrovisor central, vi algo que me heló la sangre. Un hombre delgado, con la ropa hecha jirones, sentado justo detrás de mí. Tenía el rostro pálido, hundido, y los ojos negros como pozos. Grité. Di un volantazo y casi salgo del camino. Cuando miré otra vez, no había nadie. 6. El peaje desierto. Conduje a toda velocidad hasta el próximo peaje. Era más de la 1 de la madrugada, y no había autos en fila. Un guardia somnoliento levantó la pluma y me miró con desconfianza. ¿Todo bien, jefe? Preguntó. Asentí, aunque el sudor me corría por la frente. ¿Sabe? Dijo el guardia, como si adivinara lo que me pasaba. A veces los conductores dicen escuchar pasos en ese tramo. Dicen que es el muchacho que murió cuando se volcó un camión de carga hace unos años, que todavía corre detrás de los autos buscando que alguien lo lleve. No respondí. Pagué y avancé. El resto del camino, aunque el corazón seguía acelerado, no escuché más pasos. Llegué a Tlaxcala casi al amanecer, con los ojos rojos y las manos entumecidas en el volante. Sedme. Epílogo. Han pasado 4 años desde aquella noche. No volví a conducir solo de madrugada por esa ruta. Cuando el trabajo me obliga, pido quedarme en un hotel y salir al día siguiente. Mi esposa piensa que lo hago por cansancio. No le cuento la verdad. A veces, sin embargo, al estacionar en el garaje de mi casa, escucho un crujido leve en la parte trasera de la camioneta, como si alguien se acomodara para bajar. Nunca hay nadie. Pero cada vez que ocurre, recuerdo el sonido seco de aquellos pasos sobre el asfalto mojado, siguiendo mi vehículo en la carretera desierta, y me pregunto si algún día, cuando me descuide, ese pasajero invisible decida que ya es hora de que yo también lo acompañe en su eterno camino, cuando el camino se convierte en pesadilla. Me llamo Sergio Morales. Tengo 40 años y trabajo como representante de ventas de una empresa de insumos médicos. Eso significa que paso buena parte de la semana viajando en carretera, visitando hospitales y clínicas en distintos pueblos de Veracruz y Puebla. Siempre pensé que la parte más dura del trabajo eran las negociaciones, los precios, los clientes exigentes, pero estaba equivocado. La parte más dura, la que todavía me quita el sueño, fue una noche en la que el camino se convirtió en mi peor pesadilla. 1. El viaje que no debía hacer era un viernes de agosto de 2020. Había tenido un día especialmente agotador en Orizaba. Mi plan original era pasar la noche allí y regresar a Puebla al día siguiente descansado, pero recibí una llamada de mi esposa. Nuestro hijo estaba con fiebre, y aunque no era grave, me pidió que regresara cuanto antes. El corazón me ganó y decidí manejar de noche. Salí poco después de las 9. La lluvia caía fina y constante. Encendí los faros, puse música suave para mantenerme despierto y tomé la autopista. Apenas crucé las luces de la ciudad, la carretera se volvió un túnel interminable de neblina y sombra. No había casi autos, solo yo, el motor y el golpeteo de las gotas contra el parabrisas. 2. El primer aviso. Conducía desde hacía unos 40 minutos, cuando ocurrió algo extraño. La radio, que transmitía un programa de música romántica, comenzó a distorsionarse. Primero fue un crujido, luego voces entrecortadas, hasta que finalmente se escuchó un susurro muy claro. No sigas. Me quedé helado. Bajé el volumen, pensando que era interferencia. Volví a subirlo. Esta vez escuché. Detente. Antes de la curva. Apagué el aparato de golpe. El silencio se hizo más pesado que la propia estática. Me obligué a pensar que era producto del cansancio. Nada más. 3. La mujer en la carretera. Pocos kilómetros después, al salir de una curva amplia, la vi. Una mujer parada en medio del asfalto. Frené con todas mis fuerzas. Las llantas chirriaron en el pavimento mojado. El cinturón de seguridad me cortó el pecho. Alcancé a detenerme a escasos metros de ella. Era alta, vestida con un vestido blanco empapado por la lluvia. Su cabello negro le cubría el rostro. No hacía ninguna señal. Solo permanecía inmóvil, como si esperara. Bajé la ventanilla unos centímetros. Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Ella levantó lentamente la cabeza. Lo que vi me heló.
Su cara estaba pálida como la cera, y sus ojos eran dos huecos oscuros sin pupilas. El corazón me dio un vuelco. Pisé el acelerador y pasé a su lado. En ese instante escuché claramente unos pasos mojados golpeando el asfalto junto a mi auto, como si alguien corriera a la par. No me atreví a mirar por los espejos. 4. El auto que no estaba. Seguí conduciendo a toda velocidad. Mi respiración era un jadeo. Cuando comencé a calmarme un poco, noté algo aún peor. Por el retrovisor central vi las luces de otro coche detrás de mí. Pensé que al fin había alguien más en la carretera, pero esas luces se acercaban demasiado rápido. Me orillé un poco para dejarlo pasar. Sin embargo, al cabo de segundos, las luces simplemente se apagaron. Volví a mirar. No había nada. Solo oscuridad absoluta. El estómago se me encogió. Sabía que estaba solo, y sin embargo, no lo estaba. 5. El túnel interminable. Más adelante llegué a un túnel que conozco bien. No mide más de 500 metros, pero esa noche, al entrar, tuve la sensación de que no tenía fin. El eco del motor retumbaba de manera extraña, como si varios vehículos me acompañaran. Encendí las luces interiores un momento. En el espejo, juraría que había siluetas sentadas en los asientos traseros. 3, 4, 5 sombras inmóviles, todas mirando hacia adelante. Grité, apagué la luz y aceleré con todas mis fuerzas. El túnel terminó, pero cuando salí al aire libre, la sensación de que alguien respiraba dentro del coche conmigo no desapareció. 6. El desenlace en el puente. Finalmente llegué a un puente estrecho sobre un barranco. Allí, justo a mitad del cruce, escuché el ruido más aterrador de mi vida. Golpes secos en el maletero, como si alguien desde dentro pateara desesperado para salir. Me estacioné al borde, temblando, y bajé. El aire olía a hierro húmedo. Abrí el maletero con manos entumecidas. Estaba vacío, completamente vacío, pero el tapiz estaba empapado, como si alguien hubiera estado allí goteando agua. Cerré de golpe, subí al coche, y no paré hasta ver las luces de Puebla a lo lejos. Sedum. Epílogo. Nunca le conté a mi esposa los detalles de esa noche. Solo dije que había habido neblina y retrasos, pero desde entonces, cada vez que manejo de noche y el camino se vuelve demasiado silencioso, bajo la radio por completo y escucho. A veces, entre el sonido del motor y el roce de las llantas en el asfalto, creo distinguir pasos húmedos siguiendo el auto, y recuerdo aquel susurro en la radio. No sigas, quizá debí obedecer.